Buenas noches, hermanos y hermanas. Que Dios les bendiga. Me da gusto estar aquí nuevamente. A esta hora, aparte del frío, el hambre apremia. La verdad, la verdad. Entonces, vamos a ser sucinto con la palabra porque necesitamos ser llenos. Necesitamos la llenura. Es una bendición. Está aquí mi esposa también, Paola Sandoval. Tenemos ya, vamos para 9 años de matrimonio, gracias a Dios. Cuando teníamos 6 años nos casamos. Nos casamos, todavía éramos muy jóvenes, todavía somos jóvenes. Estamos ahorita, yo entrando a la etapa de la juventud adulta. Pasé por la turbulencia de la adolescencia, ¿verdad? Pues salimos vivos de ahí, gracias a Dios. Me imagino que algunos de ustedes están ahí en esa etapa y pues nada mejor que estar acá sirviendo al Señor también, para pasar esa, por eso se llama adolescencia, ¿no? Donde los jóvenes adolecemos, dice la psicología. A mí me tocó un tema que es sobre la fidelidad de Dios. Tiene asociación con la canción que están los muchachos cantando aquí. Están acompañados eh, por la secuencia, ¿no? Tenía secuencia. Y era secuencia. En mis tiempos, en los tiempos de cuando crecimos en la iglesia, eso era obra del diablo, hermano. Y ponían interceder por los parlantes. ¿Vos viviste? ¿Vos orabas por los parlantes también? Sí. Y el hermano se sintió como un olor a... Sí, eso, de las llamas del infierno. No, eso, en nuestros tiempos esa era obra del demonio, hermano, no es broma. Y era aquellos tiempos. Gracias a Dios que salimos vivos también de esa etapa. La fidelidad de Dios, ese es mi tema. Vamos a ver de qué manera logramos abarcar ese tema, porque la verdad que cuando se trata de hablar de los atributos divinos, entramos a una materia que a mí personalmente me parece que es bastante profunda, insondable, en cuanto a el límite de conocimiento que nosotros tenemos en relación a lo que Dios es. En Deuteronomio 32, 1 y 4 dice: escuchad, cielos, y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Deuteronomio 32, 1 al 4. Creo que ahí tienen todos su Biblia Thompson. Dice, hoy sí todo lo tenemos, ¿verdad? Escuchad, cielos, y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. Porque el nombre de Jehová proclamaré. Engrandeced a nuestro Dios. Me gusta este texto, dice: Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él, es justo y recto. Hasta ahí vamos a leer, pueden ocupar sus asientos. Esta expresión salmítica, si se puede decir, es una expresión de la boca de Moisés, según recoge el escritor, que reúne todas estas historias en el Deuteronomio, y la forma en cómo ellos, por lo menos la luz, el entendimiento que ellos tenían acerca de Dios, se deja entrever en la forma en cómo ellos se expresan en relación a Él. Moisés dice que iba a derramar sus dichos, que iba a gotear, que iba a hacer como el rocío su razonamiento. Está hablando en relación al Dios que él sirve. Para mí la experiencia de Moisés con Dios es una experiencia
muy maravillosa e irrepetible, que fue un trato particular de Dios con él. Y tiene razón Moisés de expresarse acerca de Dios de esta manera. Y él dice que Él es la roca, Él es la roca. Esta simbología, este símil, la Biblia está llena de símiles, comparaciones, de símbolos. En todo el Antiguo Testamento y en todo el Nuevo Testamento se reúnen ya sean metáforas, analogías, alegorías, en donde el hombre trata con palabras humanas de explicar la naturaleza de Dios. En realidad es una cuestión muy difícil nosotros tratar de, a través de nuestro razonamiento humano, dar a conocer lo que Dios es. Y si damos a conocer a Dios de alguna manera, lo único que haríamos es solamente acercarnos a la grandeza de la naturaleza de Dios, pero nunca podríamos dar con precisión a la totalidad de lo que Dios es en naturaleza. Lo que sabemos de Dios lo sabemos en parte. Es lo que Pablo dice, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Pero llegará un día, dice, que lo que es en parte dejará de ser en parte, porque vamos a conocer todo tal como son las cosas. Y en Corintios también Pablo dice, vemos como un espejo oscuramente, es decir, lo que vemos, no lo vemos con claridad. Aunque Dios ha resumido su expresión de gracia en la encarnación de Jesús. O sea, para mí, en mi caso ya sería un punto de vista personal, la totalidad de la revelación de Dios está expresada en Jesús. La totalidad. Si queremos saber qué es lo que Dios, cómo Dios es y qué es lo que Dios quiere hacer, tenemos que mirar a Jesús. Toda nuestra mirada, todos nuestros ojos deben estar siempre enfocados en Jesús. El autor de Hebreos lo dice, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Entonces, la totalidad de la revelación de Dios está consumado, todo está resumido en Jesús. Sin Jesús, creo que lo dije la vez pasada, lo que tenemos es una revelación de Dios en progreso, progresiva, donde cada uno de los hombres recibe una forma parcial de revelación divina, pero no la totalidad de la revelación de Dios. Incluso en cada uno de los personajes del Antiguo Testamento nosotros encontramos una narrativa de algunos aspectos de la naturaleza de Dios que son representadas a través de estos hombres, estos siervos de Dios, pero que no abarcan la totalidad de lo que en esencia representa la naturaleza de Dios. Cuando hablamos de la fidelidad de Dios, cuando hablamos del amor de Dios, cuando hablamos de la misericordia de Dios, cuando hablamos de la grandeza de Dios, cuando hablamos del poder de Dios, nosotros utilizamos una herramienta teológica que se conoce como antropomorfismo. Esto en la antropología cristiana, se puede estudiar, en la teología se estudia, de que lo que hacemos es utilizar un lenguaje humano para explicar lo que es divino. Entonces, cuando decimos Dios es fiel, cuando decimos Dios es bueno, lo que hacemos es utilizar el lenguaje conocido por nosotros y que nosotros podemos entenderlo. Aún así, esas palabras que definen en parte la naturaleza de Dios no van a reunir la totalidad del conocimiento de lo que Dios es. O sea, solo Dios sabe en totalidad lo que Dios mismo es, solo Él sabe lo que Él es. Por eso el conocimiento válido de Dios es el que Él da a saber de sí mismo. Eso se conoce como revelación, la forma en cómo Dios a sí mismo se da a conocer al hombre. O sea, el hombre no conoce a Dios si Dios no se deja conocer al hombre. Es la única manera de conocer la fidelidad de Dios, es que Dios nos revele su fidelidad. La única forma de conocer su amor es que Dios nos revele y que nos ha revelado su amor a través de Jesús. Tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. En esto conocemos el amor de Dios, no en que nosotros le hayamos amado a Él, sino en que Él nos amó primero. Eso se llama revelación. Lo que Dios da a saber de sí mismo, que el hombre por más que busque, por más que escarbe, no va a lograr entender a menos que Dios se lo deje saber. Eso es revelación. A eso los teólogos le llaman el Dios que se revela, pero que al mismo tiempo se esconde. El Dios que habita en luz, pero también en tinieblas.
Eso está en toda la Biblia, en toda la Biblia. Que pareciera que es una especie de paradoja, pero funciona así. Es como Dios se revela a tu vida, pero la revelación que tiene no es total, siempre es parcial. Es más, ahora Dios lo hace, como se revela a su iglesia, lo hace a través de los dones que nos ha impartido por medio de su Espíritu. De manera que la ciencia que recibo, el conocimiento que recibo, lo recibo en relación al don que tengo. No sé si me estoy explicando. Por ejemplo, si usted tiene un don de sanidad, usted va a recibir la revelación de Dios en relación al don que recibió. Y va a conocer al Dios que sana, al Rafá. Y usted va a dar a conocer al Dios que sana, pero no está dando a conocer la totalidad de Dios. Porque Dios no solo es el Dios que sana. No sé si me estoy explicando. No solamente es el Dios que sana. Entonces, según el don que recibiste, que Dios mismo te impartió, el Espíritu Santo va a revelar la naturaleza de Dios en relación al don que tú tienes. Por eso el que es adorador recibe cántico nuevo. No todos tienen que recibir cántico nuevo. O sea, no es obligatorio. Por eso el que es predicador, que es un don divino, recibe la luz de interpretación de los textos. Y a otro que agarra el mismo texto y ni para atrás ni para adelante. No hay para dónde agarrar. Y que yo al que le abro la Biblia y que me duermo. Que agarro la Biblia y que no le entiendo. No significa que la persona no tiene la capacidad de entender. Lo que pasa es que hay unas personas que Dios los ha dotado de ciertas habilidades espirituales para que seamos una familia, una comunidad interdependiente. Porque el que predica no necesariamente tiene que sanar. Entonces el que predica necesita al que sana. Y el que sana al que enseña. Y el que enseña al que profetiza. Y el que profetiza al que intercede. Y así sucesivamente. Al que sirve, al que honra. Y así sucesivamente, de manera que somos dependientes. O sea, en pocas palabras nos necesitamos. Todos. Es la única razón por la cual nosotros nos congregamos como iglesia. No vamos a la iglesia porque la iglesia no es un lugar. La iglesia son las personas que nacieron de nuevo. Aleluya. Es la única razón por la cual la iglesia se reúne, porque tiene que expresar la totalidad de la revelación de Dios. ¿Cómo lo hace? A través de la luz que ha recibido por medio del don que se le ha impartido. No es fácil de digerir, pero así es como funciona. Entonces, la fidelidad de Dios es aquí en teología se conoce como el atributo de Dios. Fue una parte de los atributos intelectuales de Dios. Y tiene que ver con aquello que Dios es. Por ejemplo, cuando Moisés habla, dice, Él es la roca. Me gusta la utilización que le da a una, digamos, a una materia, a una piedra, a una roca, y la relaciona con Dios. Dice, Él es la roca. Y usted ve en los salmos está yendo de eso. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde viene mi socorro? Mi socorro viene de Dios. ¿Será que Dios está en el monte ahí escondido? No, no, no. Es una forma en cómo ellos asocian la permanencia de Dios. La forma en cómo ellos dicen, este monte está siempre ahí. Nunca se va. Cada que me levanto ahí está. Me acuesto ahí está. Entonces dice, el salmista decía que el Señor, la luz del Señor es como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Entonces, en ese lenguaje antropomórfico, Dios es como la roca. Es firme en lo que dice. Y es firme en lo que ha prometido. Aleluya. Aquello que Dios dijo será permanente hasta que se cumpla. Aleluya. Así será mi palabra, dice la profecía, que sale de mi boca, no regresará a mi vacía, sino que hará conforme se ha dicho que haga. O sea, una palabra de Dios, estamos hablando que cuando Dios dice algo, lo dice en verdad, porque Dios es verdad. Y cuando habla, lo que habla es la verdad. Y Dios no miente, ni puede mentir, ni es hombre, ni hijo de hombre para mentir, ni para arrepentirse. Todo lo que Dios dice es veraz. Entonces, todo lo que Dios ha dicho en relación a nosotros es firme como una roca. Aleluya.
Es firme como una montaña, no se va a mover hasta que se cumpla aquello que Dios ha dicho. Entonces la fidelidad de Dios funciona de esa manera. Dios es fiel solamente en aquello en lo que Él está comprometido. Dios no es fiel a nuestras ambiciones, no es fiel a nuestras intenciones, ni a nuestras peticiones. Dios solo es fiel a lo que Él ha dicho. Entonces, cuando nosotros decimos que es fiel, tenemos que también preguntarnos, ¿pero a qué es fiel Dios? ¿A qué es lo que Dios es fiel? Cuando decimos que Dios es fiel, tenemos que pensar, ¿a qué es Dios fiel? Bueno, Dios es fiel a sí mismo. Así es. Dios es fiel a aquello que Él ha dicho. Entonces Dios no puede negar lo que dijo. Si un día, por ejemplo, Dios bendijo a Adán cuando lo pone en el huerto. ¿Se recuerdan eso? Lo bendijo, luego le trajo a Eva, bendita Eva. No dijeron amén. Ay, ¿qué está pasando? Ajá, y no van a salir de soltería así, muchachos. Te hubieran dicho, gloria a Dios, mi alma alaba tu nombre. Así no. Así no. Así no. Así no, muchachos, así no. Dicen que este tema me tocó porque dicen que la gente del nuevo pacto es fiel. Tampoco dijeron amén. Cuando Dios bendijo a Adán y lo bendijo y le dijo fructificad, multiplicad, llenad la tierra y sojuzgarla. Lo bendijo. Escuchen esto, qué interesante, porque esto es un ejemplo. Yo estoy tomando un extracto de la historia de la creación y de un pacto de Dios con el hombre. Eso se conoce como el pacto edénico, el pacto que Dios hizo con el hombre allí en Edén. Lo bendice, pero cuando el hombre desobedece, vean qué interesante, cuando el hombre desobedece, Dios no cambia su maldición, Dios no cambia su bendición. O sea, Dios no viene y dice, vos pecaste, ¿sabes qué? Lo hiciste mal, te maldigo, ya te bendecí, pero ahora te maldigo. No. ¿Por qué? Porque lo que Dios ha dicho, eso tiene que ser y será según Él lo ha dicho. Él ya no puede cambiar lo que dijo. Una vez que lo bendijo, ya no lo puede maldecir, porque Dios no puede maldecir lo que ya bendijo. Es lo que le dice a Abraham, benditas serán en ti todas las familias de la tierra. Entonces, una vez que Dios bendice algo, ya ni Él ni nada lo puede maldecir. Cuando Dios nos bendice a nosotros, debemos estar seguros que nada ni nadie nos puede maldecir. Aleluya. Una vez que entendemos, como dice Efesios, el libro de Efesios, benditos sois con toda bendición en los lugares celestiales. Aleluya. El que cree eso debe saber que ninguna maldición lo va a alcanzar, no importa de parte de quién venga. No importa si agarraron un hueso de muerto, le echaron tierra de cementerio y le hicieron una procesión diabólica. Usted duerme en paz, tranquilo, porque ahí anda gente que le anda cuidando el terreno y le anda trayendo abonos para las plantas. Usted debe saber que si Dios lo bendijo, usted se queda bendecido. Así de sencillo. Porque Dios es fiel. Y es fiel a lo que Él dice. No es fiel a lo que yo asumo que dijo. Hay que tener cuidado también, porque a veces nosotros tenemos asunciones, asumimos que Dios dijo. A mí me parece que Dios dijo esto, y de pronto uno dice, ¿y por qué las cosas no me salen si la Biblia dice? Porque Dios está comprometido solamente con lo que Él ha dicho, con lo que Él ha revelado. No está comprometido con nuestras interpretaciones erradas. Entonces Dios está comprometido con su propósito y será fiel a ese propósito. Cuando Dios lo hizo al hombre, lo hizo con un propósito. Cuando Dios creó al hombre, lo hizo con un propósito. Y cuando el hombre falló, el propósito no cambió,
porque la fidelidad de Dios no puede cambiar. Porque Dios no solo es fiel, Dios es también inmutable. Dios nunca cambia. Aleluya. Permanece igual. Siempre permanece fiel. Amén. Entonces, no importa si yo cambio en relación, asociación al propósito de Dios. El que cambia soy yo. Pero el propósito es el mismo y Dios sigue siendo el mismo. Aleluya. Entonces, si yo me alejo de aquello a lo cual me llamó, ya un asunto mío, pero el propósito ahí está. Hay quienes que viven sin propósito por alguna razón, pero todos nosotros tenemos propósito, porque cuando Dios nos hizo con propósito. Y no tenemos propósito solamente por haber nacido y estar aquí y cantar y haber dicho sí a Dios. Tenemos propósito incluso antes de decirle sí. Le dijimos que sí por ese mismo propósito. Amén. Es decir, el propósito nos trajo a Él. No venimos nosotros a Dios para buscar un propósito. El propósito de Dios nos trajo a Él. Cuando Jesús viene a morir por nosotros, no lo hace solamente para salvarnos de los pecados. Qué susto, ¿ah? Porque cuando Dios creó al hombre, no lo creó para salvarlo. La Biblia no dice eso. Vamos a crear al hombre para que peque y salvarlo. No. Para que gobierne sobre la tierra. Aleluya. Ese es el propósito de Dios para el hombre. Y no que gobierne desde el punto de vista como lo conocemos ahora, ¿verdad? Ni imperial, ni monarca, ni democrático, no. Sino en la forma en la que Dios quiere que gobierne, que está revelado en su palabra. Entonces, cuando Dios nos salva, no lo hace, nos salva del pecado, porque el pecado estorba el desarrollo del propósito de nuestras vidas. Amén. Pero no es el pecado el que Dios tiene en mente cuando viene a salvarnos. De al que está a su lado, es el propósito. Entonces Dios te salva por su propósito. Aleluya. Es fiel a su palabra. Entonces Dios dijo que el hombre iba a gobernar. El hombre no está gobernando como Dios quiere que gobierne, pero va a gobernar como Dios quiere que gobierne. Alabanza. Entonces ustedes ven la historia bíblica, ustedes recuerdan, cuando analizamos la Biblia de forma holística como un todo, y leemos Apocalipsis, por ejemplo, ya no vamos a ver el libro Apocalipsis como que, ay, qué miedo, qué terror. Ay, Dios mío, mire lo que dice Apocalipsis 19:11. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. El que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. ¿Qué dijo Moisés de él? Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad, esa palabra verdad, no ha de traducirse como Dios de fidelidad. Es la palabra correcta. Pero se interpreta igual, la palabra hebrea ahí es amán. La vez pasada que vine, ¿se acuerdan que hicimos un análisis sobre la fe y llegamos como a la raíz etimológica de emuná, que es esta palabra, amán, amán? Aquello que es firme, que es sólido, que permanece. Entonces Dios de verdad dice Dios fiel, Dios de fidelidad. Hay algunas traducciones que así lo dicen. Dios de fidelidad y sin ninguna iniquidad en él. Él es justo y recto. Esto mismo que vislumbra por lo menos la mente de Moisés, Juan de Patmos dice, vi un hombre en un caballo blanco y su nombre es, ¿cómo se llama él? Fiel y verdadero. Aleluya. Eso está tremendo. O sea que nosotros servimos a un Dios cuya naturaleza es ser fiel. Aleluya. Yo puedo confiar, yo puedo descansar en ese Dios, hermano. Yo puedo descansar en él. Porque no importa si mi vida está cruzando un valle de lágrimas, un valle de tinieblas, Dios es fiel y no me va a dejar nunca. Yo aprendí, perdona el que ya parezco que fuera discípulo de Freud, mucho yo, el ego y el super yo.
aprendí a descansar, no solo en las promesas que Dios ha dicho, sino en el que dijo la promesa. Hace mucho tiempo atrás le voy a contar mi experiencia con la religión. No era buena, y no era buena porque era demasiado superficial. Era muy superficialista. Los indicadores de espiritualidad estaban definidos por la manera de vestir. Tu espiritualidad se mide por cómo tú te vistes, por cómo tú te comportas. Tu espiritualidad, tu relación con Dios depende de si tú oras y no oras. No quiero que me malinterpreten, me digan aquí que hay gente madura. Ustedes deberían ser maestros de Abraham y David. Yo pensaba que Dios estaba bien conmigo cuando yo estaba bien con Él. Entonces, mi vida espiritual dependía no de Dios, que es espíritu, sino de las cosas que yo hacía para Él. No sé si me estoy explicando. Entonces, cuando oraba, no oraba porque qué lindo que es hablar con Dios, sino oraba porque parecía que tenía que cumplir con un ritual que no me dejaba en paz. Y el día que no oraba, todo ese día pensaba, me va a ir mal porque hoy no oré. Y orar para mí significa doblar rodillas y decir, buenos días Espíritu Santo, como Benny Himmel, aquí está mi vida, Señor, te entrego, Padre, tú sabes. Eso, o ayunar, cuando cometía un error, hacía penitencia. No, parecía católico romano. Hacía penitencia. ¿Qué tipo de penitencia, hermano? Ayunaba. Para limpiar, era un ritual, para limpiar la culpa en mi conciencia y sentirme bien con Dios. Entonces, mi relación con Dios era, si te portas bien, entonces Dios te ama y Dios te va a bendecir. Si te portas mal, Dios te va a castigar. Y mi día era una tortura y no podía, por más que lo intentaba y me esforzaba mucho por agradar a Dios, no lo conseguía. No lo conseguía. Hasta que llegué a entender, pude comprender que mi relación con Dios no depende de las cosas que yo hago para Dios, sino de lo que Dios mismo hizo a través de su Hijo para que yo tenga conexión con Dios. Entonces no depende de mis actitudes, de mis obras, de mis hechos, aunque sean de piedad, que Dios sea fiel a mi vida, sino que depende de la naturaleza de su fidelidad. La Biblia dice que aunque nosotros seamos infieles, Él permanecerá fiel. Por eso muchos se preguntan, ¿cómo es que Dios, a pesar de que yo no logro agradarle, me sigue bendiciendo? Porque usted y yo podemos no ser fieles, pero Él sí lo es. Y por eso la fidelidad de Dios no tiene nada que ver con el humanismo nuestro, sino tiene que ver con la forma en cómo Dios se glorifica a sí mismo. Dice el libro de Juan, si cometemos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Aleluya. ¿Están aquí? Para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de nuestra maldad. Oiga, Él es fiel y justo. Amén. No solamente fiel, también es justo. O sea que cuando Dios nos perdona, está siendo fiel y está siendo justo. ¿A qué está siendo fiel Dios? ¿Y con qué está siendo justo? Está siendo fiel a su propósito, fiel a su palabra, y está siendo justo en relación que ahora, como Dios nos mira, no es como seres humanos independientes. Cada vez que Dios nos mira a través de la sangre de Jesús.
Y no nos perdona por eso en relación a las cosas buenas que hacemos. Nos perdona por la obra que Jesús consumó en la cruz. Entonces cuando yo me acerco a Él, no me tengo que acercar como el fariseo. Ayuno, oro, doy diezmo, doy primicia, hago pacto. Y no, yo me tengo que acercar confiando en lo que Jesucristo hizo. Y como hay un acuerdo divino, hay un pacto entre el Padre y el Hijo. ¿Cuál es el pacto? Yo doy mi vida por ellos. Yo doy mi vida por ellos y tú los perdonas a ellos. Por eso, qué interesante lo que habla Juan. Él es fiel y justo. O sea, cuando Dios nos perdona, hermano, es que no solo nos perdona por perdonarnos. La obra de la redención no es solo que, Señor, fíjate que fallé. Y la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Entonces lo justo de cada persona que obra con maldad es la muerte. Pero uno. Así como uno, por la desobediencia de uno, todos somos considerados pecadores. También Dios usó a uno para redimirnos de todos nuestros pecados. Dios nos mira a través de dos hombres, el primer Adán y el postrer Adán. La manera en cómo el propósito de Dios opera depende de en cuál de estos dos hombres tú te encuentras. Entonces, si estoy en Cristo y yo fallo, sé que tengo un abogado para defender mi causa. Y lo que está haciendo, lo está haciendo jurídicamente legal. Porque hay un acuerdo divino, un acuerdo eterno. Si ellos pecan, pero ellos confiesan y se arrepienten, tú perdonarás sus pecados. Y entonces cuando Dios nos perdona, no está siendo consentidor, no está siendo permisivo, está siendo fiel y está siendo justo. Por eso puedo tener paz en el Dios que yo sirvo. No me va a mandar al infierno, hermano, como muchos piensan, porque fallé ayer. No es lo que Él quiere. Él quiere perdonarte. Él quiere redimirte. Entonces, este atributo divino de la fidelidad, que digámoslo así, nosotros ahora lo estamos tratando en la mera superficie. Y aunque encontramos la mente más intelectuales, no lograríamos ir tan profundo. ¿Por qué? Por la infinidad de Dios. La infinidad de Dios. Dios es toda una expansión. Es que Dios es mejor lo dejo ahí. Dios es. Dios es. Tratar de explicar a Dios es una cuestión complicada. Entonces a todos nosotros se nos va a dificultar explicar a Dios, pero por lo menos tener un atisbo de esto. Miren lo que dice Wilson Thorsen, un pensador del siglo XX. Dios, por ser quien es, no puede dejar de ser lo que es. Y siendo lo que es, no puede actuar en desacuerdo con su propia personalidad. Él es fiel e inmutable al mismo tiempo, de manera que todas sus palabras y todos sus actos tienen que ser fieles y deben seguir siendo. Dios es fiel no ahora, hermano. Dios es fiel desde siempre. Y ese atributo de Dios, como decía un experto, en lugar de decirle atributo, deberíamos de decirle permanencia, aquello que es propio de Él, propiedad de Dios, va a permanecer siempre, porque Dios permanece para siempre. Wayne Grudem, en la obra de Teología Sistemática, en relación a los atributos de Dios comunicables, asigna a la fidelidad de Dios como
le dije al principio, como uno de sus atributos mentales. Y arguye que la fidelidad de Dios quiere decir que Dios hará lo que ha dicho y cumplirá lo que prometió. Dios hará lo que ha dicho y cumplirá lo que prometió. Entonces, como Dios es fiel, por eso lo que nos pide es pistis, emuná, creer a Él. ¿Sabe por qué nos pide creer en Él? Porque es fiel en relación a lo que ha dicho y es digno de confianza en relación a lo que prometió. Si Jesús dijo, por ejemplo, que es una de los pilares de la fe cristiana, que Él regresará y Él traerá la paz que el mundo necesita, yo debo descansar en eso. Ahora que todo se mire que fuera lo contrario, y justamente por eso el mundo clama por un Salvador. El mundo lo clama. Falta que nosotros que lo conocemos lo demos a conocer a otras personas y que estas personas sepan que ese Dios que nosotros servimos es fiel. Y esas palabras que Él ha dicho, por ejemplo, como Josué, nunca te dejaré, nunca te abandonaré. Yo puedo creer en eso. Lo que les dice a sus discípulos en Mateo 28, 20. Estaré con ustedes todos los días. ¿Por qué puedo creerlo? Porque creo que Él es fiel. Como Él es fiel, Él no va a fallar a lo que ha dicho. Yo puedo descansar en Él. Mi vida cristiana no debe ser una turbina de avión, no debe ser una cuestión de turbulencia, de inseguridad. Yo tengo que vivir en certeza en relación a aquello que Dios ha dicho que hará. Por eso Jesús nos dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, y no la doy como el mundo la da. El que descansa en la fidelidad de Dios puede vivir en paz. ¿Cuántos en esta noche saben que podemos dormir en paz? Descansando, no en nuestra fidelidad, sino descansando en la fidelidad de Dios. Porque para serles sincero, y con esto voy cerrando, hermano, siento que hay algo dentro que me está inquietando. Oye, dijo Pablo, aquellos eran dolores de parto, los de Pablo, estos son dolores de hambre, hermano. Ya ¿para qué pasa? Me voy a sincerar. Y siento a ustedes también, le miro como esa cara de hambre y sed de justicia. Hambre y sed de Dios, como el siervo. Entonces usted no debe descansar en aquellas cosas que usted hace para Dios, sino en aquello que Dios dijo que hará con usted. No puedo descansar que soy un músico, que soy un servidor, que soy un anciano, que soy un querubín, que soy serafín, que no puedo descansar en esas cosas. Debo descansar en Dios. Cierro citando dos textos. 1 Corintios 1:9 dice: fiel es Dios. ¿Cuántos creen eso? Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Vamos a encontrar en 1 Tesalonicenses 5:24, dice: fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Segunda de Tesalonicenses 3:3, pero fiel es el Señor. Ellos sabían de eso. Fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. ¿Cuántos creen eso? Fiel es el Señor. Dice el libro de Hebreos, vamos a ver si tenemos la cita aquí, que nosotros debemos de confiar. Hebreos 10:23, mantengamos firme sin fluctuar la
profesión de nuestra esperanza. Quiero que mire al que está al lado de usted, le ponga su mano en el hombro, dígale, porque fiel es el que prometió. Dígaselo, fiel fue el que prometió. Entonces dile, mantente firme. Porque el que te llamó, el que te nombró, el que te restauró, el que te perdonó, el que te tiene aquí, el que te dio un don, el que te da visiones, el que te da profecía, el que te da revelación, Él es fiel. No debe depender de tu fidelidad, depende de la fidelidad de Dios. Y confía en el Señor porque Él es fiel, para siempre fiel. Amén.